Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, porque nos tiene aquí en este día. Esta tarde es una tarde de bendición. El Señor está con nosotros. Quisiera pedirles que abramos las Escrituras en esta tarde. Vamos al Nuevo Testamento en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí nos vamos a detener por un momento. Queremos agradecer también a la audiencia que nos sigue siempre a través de las redes sociales. Es una bendición. Se hablaba anoche, alguien mencionaba acerca de cómo de alguna forma criticaron tanto al evangelista Billy Graham cuando empezó a usar el radio, la televisión, y ya hablando muchos que quizás él estaba queriendo hacerse popular porque estaba usando la televisión, dando entrevistas, y quiero decirles que él estaba haciendo lo que toda persona debe hacer. Hay que usar todos los medios disponibles para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar de que Cristo viene pronto, que Cristo viene por su iglesia. Todas las cosas que estamos viendo, todos los eventos que se están dando, cómo se está moviendo la política alrededor del Medio Oriente, la guerra que está en este momento y los tratados que se están llevando a cabo, todo esto nos indica que la venida del Señor está a la puerta. Yo sigo creyendo que esta generación son las que vamos a ver la venida del Señor. Amén. Porque todas las cosas que están pasando, la ciencia, cómo se ha aumentado, la violencia. Amén, hermano Antonio. Gloria al Señor. La violencia que hay. Bueno, me le quebraron el vidrio al truck anoche en el parqueo de Lowe's, hacía algo bien insignificante y dije yo, bueno, ¿cómo están las cosas hoy en día? Así, todo rápido. Eso es por lo que se está viviendo hoy en día. No es de extrañarse. En una iglesia aquí mismo en Sur Carolina, aquí cerca, a la hora del culto, llegaron a saquear los carros de los hermanos a la hora del culto en el parqueo de la iglesia. A la otra iglesia ya le robaron los 2 converters, los catalíticos de las venas de la iglesia. O sea, es lo que se está viviendo hoy en día, y todo esto es principio de lo que vamos a ver la venida del Señor. Así que las televisiones nuevas, las que están rifando, le toma foto cada 5 segundos a la persona que está viendo y se lo está mandando al presidente de esta nación. Así que eso es lo que hace la tecnología, eso es lo que se está viviendo hoy en día. Cuando todas estas cosas pasen, lo que dijo Daniel, y la ciencia se aumentará y muchos correrán de un lado a otro, queriendo decir que la gente se transportará en tiempo limitado de un país a otro, y eso es lo que se ve hoy en la velocidad con que viajan los aviones. De repente está la persona acá y dice, mañana voy a estar en otro país, y eso es parte de cómo se ha aumentado la ciencia, lo que está viendo. Pero gracias a Dios que cuando eso pase, dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Amén. Y allí es donde van a levantarse los que murieron en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Así que nos da mucho gozo de saber de que tenemos nosotros promesas según el Señor. Gloria a Dios. Les decía, libro de los Hechos, vamos al capítulo 4 y vamos a estar alrededor de casi todo el capítulo, y quiero tomar unos versículos para base, y luego vamos a hablar bajo un tema muy importante, algo que tanto necesitamos hoy en día. Hechos capítulo 4 y versículo 5, vamos a leer de ahí en adelante. Agradecemos nuevamente a la audiencia, a las personas que nos siguen, hermanos y no hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Es una bendición poder llegar hasta allá. Ya cuando lo tengamos, me dicen amén, y todos juntos vamos a leer. Amén, gloria al Señor. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 5, y esto siempre lo hacemos honrando al Señor y para la gloria de su nombre. Aconteció al día
siguiente. Está hablando de Juan y Pedro y Juan. Aconteció que al día siguiente de que se habían convertido 5,000 personas, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y preste atención en el versículo 12. Esto se llama autoridad, poder y no tener miedo de decirle las cosas. Está hablando a los gobernantes de Israel, la autoridad máxima. Y le dice en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Y el versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que se llama un cristiano o una iglesia imparable. Amén. Porque llevaban una fuerza sobrenatural. Quiero decirles que en lo humano nosotros no podemos hacer nada, pero nosotros tenemos algo especial, y fue lo que dijo el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Si en otro tiempo me hubieran llamado a mí que pasara a hablar aquí detrás de un púlpito, yo no hubiera tenido valor para hacerlo, no me hubiera atrevido. Pero un día recibí a Cristo en mi corazón, y ese día el Señor me inyectó de ese poder del Espíritu Santo, y por eso ahora tenemos poder. Amén. Ayer testificaba hermano Antonio y hermano Armando allá en la otra iglesia, y decían: en otro tiempo salíamos juntos
y no andábamos botellas de agua en el carro, lo que andaba era otras sustancias, pero ahora con una Biblia testificando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que Él tiene poder para cambiar a las personas. Amén. Imparable. Gloria al Señor. El mensaje suyo es imparable. La iglesia es imparable y nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No vamos a ser populares, quizás no le vamos a caer bien a todo mundo, pero eso no nos puede dejar a nosotros con la boca cerrada. Tenemos que seguir anunciando, predicando las buenas nuevas de salvación. Alabado sea su nombre. Oremos todos al Señor. Le damos gracias, Señor, en este día, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Por su palabra, Señor, escóndanos, Padre eterno, detrás de la cruz, oh Señor. Que no se escuche nuestra palabra, que no se escuche mi palabra, sino la voz del Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Hay una persona que necesita escuchar este mensaje. Hay una persona detenida, hay una persona paralizada, Señor, que necesita que le recordemos, Padre eterno, que la iglesia está en victoria, que Cristo edificó la iglesia y que tenemos una urgencia de predicar este mensaje. Por aquel que está triste, Señor, por aquella persona que está enlutada, Padre bueno, por aquel que está enfermo, por aquel que se encuentra debilitado, Señor, en esta hora, por aquella persona que ha salido del país, oh Señor, por aquellos que andan de vacación, por aquellos que andan de viaje. Padre de la gloria, en este día, Señor, llegamos hasta ese lugar, por aquella persona que se ha quedado, Señor, detenida, que se ha quedado paralizada en este día, Padre eterno. Nosotros oramos para que reciba, oh Dios mío, un viento apacible nuevamente y esos huesos comiencen a tomar vida otra vez, oh Señor, y puedan entender la urgencia de predicar este mensaje, Señor. Llegamos a todos los rincones del mundo, Señor, a través de este mensaje. Oramos por los hermanos allá en India, Señor, en Centroamérica, allá en el Medio Oriente, Padre bueno, y hasta el norte y el oeste de este país, Señor, donde nos sintonizan, Padre bueno. Llegamos, Señor, con este mensaje de esperanza. Las noticias en la televisión no tienen buenas noticias ya, Señor, pero nosotros tenemos una gran noticia, que Jesucristo vive y que vive por los siglos de los siglos y que está a la puerta y que el que ha de venir, vendrá ciertamente y no tardará. Le damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Imparables. Gloria al Señor. Nosotros, no sé si tal vez le ha pasado a usted, pero podemos ser detenidos por muchas cosas en la vida, hablando en lo natural. Amén. Si tuviera la gente disponible, los hermanos hubieran ya expandido el negocio, pero hay algo que lo detiene. Amén. Si el día tuviera más horas de luz, quizás trabajáramos más tarde, ¿verdad? Es así son las cosas. Amén. Hay mucha gente que lo ha detenido en sus carreras de estudio por ciertas razones. Si no hubiera sido porque hizo falta el dinero, hubiera seguido estudiando. Hay personas que dicen, no me vuelvo a casar porque ya fracasó en su primer matrimonio y ya eso lo detuvo. Amén. Pero no se agarre ideas. Amén. Gloria a Dios. Y así
sucesivamente muchas cosas nos pueden detener. Cuando yo recién llegué aquí al área de Charlotte en el 2004, me acuerdo que aplicaba por trabajo acá, aplicaba por allá, aplicaba por otro lado, y puede llegar uno a sentirse frustrado. Y mi rama de trabajo ha sido siempre construcción, y yo veía el movimiento de camiones para un lado y viendo construcciones por todas partes, pero ¿por qué será que no me llaman? ¿Qué tan mal se ve la aplicación? Y entonces se pone uno a pensar, pero uno se da cuenta que no es el tiempo de Dios, pero eso no lo debe a uno paralizarse, amén, o porque tal vez las cosas no salieron bien, como la historia de la hermana que se puso a hacer pan. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Que el primer pan quedó bien delgadito y que se necesitaba una motosierra para cortarlo, pero eso no lo debe de paralizar. Eso nos debe de decir a nosotros que podemos seguirlo intentando, amén, que no nos detenga. Eso es en el ámbito cotidiano, natural de la vida de la persona. Uno dice, si tuviera X recursos, yo hiciera esto, pero hay algo que a uno lo detiene. Y me puse a pensar que hace unos meses salía la oportunidad en el trabajo de tal vez una promoción, pero había algo que a mí me detenía. Y yo le dije, ay, me disculpan, pero yo no puedo aceptar algo semejante porque yo tengo un compromiso con el Señor y no quiero tener mi mente ocupada en tantas otras cosas, porque eso requiere responsabilidad. Entonces, hay algo que a uno siempre lo detiene. En el caminar en el Evangelio hay muchas veces que hay cosas que a nosotros nos detienen. Puede ser que tal vez el primer ministerio en el que trabajó algo salió mal y a eso dice, ya no quiero seguir practicando, seguir tratando, seguir trabajando en el ministerio. O le puede pasar las que me pasó a mí la primera vez que prediqué en el radio y quedó grabado aquel CD y después cometí el error de escucharme yo mismo otra vez. Quedé decepcionado y dije yo, no vuelvo a predicar otra vez. Digo, eso se oye terrible. Y dije yo, no lo vuelvo a hacer. Pero dentro de sí estaba el deseo de predicar. Si las cosas no han salido bien o no salieron bien, que no nos desanime, o que si escucha a una persona que lo hace mucho mejor, que no lo vaya a intimidar eso, que sienta ese reto mejor de que lo podemos hacer mejor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y eso me dijeron a mí en el principio, vas a escuchar grandes oradores, vas a escuchar grandes predicadores, no te sientas intimidado. Me dice, sentí el challenge, el reto de que podemos ser mejores, no para competir con nadie, sino para la gloria del nombre del Señor. Que quede eso también bien claro. Y muchas personas se detienen también en el caminar cristiano por lo que les dijeron en la iglesia, o porque no lo saludaron, o porque el predicador dijo algo que quizás pensó que era por decírselo a la persona y dice, ya no vuelvo a llegar a esa iglesia, o porque recogieron ofrenda 2 veces en el culto, fue el día que fueron a la iglesia y ya dice, no vuelvo a ir a esa iglesia porque ahí solo se habla de dinero. Muchas cosas detienen a las personas o nos detienen. Hoy uno dice, si estuviera en shape las cosas fueran diferentes, amén, y ese es el tema común aquí en Estados Unidos y así sucesivamente. Pero quiero decirle que aquí vemos nosotros a 2 hombres que nada ni nadie los podía detener, tenían en contra todas las posibilidades. No había disponible lo que tenemos hoy en día. No había medio de transporte. No había dinero para financiar aquel ministerio. Encima de eso, había una gran oposición en aquel momento. Y hoy en día, aunque no tenemos esa oposición, a veces tenemos otras cosas
que nos quieren detener o que nos quieren poner alto a llevar a cabo para lo que nosotros hemos sido llamados. Acordémonos, la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo y el poder para proclamar el mensaje con autoridad, no de hombre, sino con autoridad de arriba. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, porque el mensaje no es de nosotros, sino que es el mensaje del Señor. Y no importa qué tan grande se vea el obstáculo al frente de nosotros. Y cuando llegamos a esta porción de la palabra, vemos nosotros el inicio o el arranque de la iglesia cuando comienza en Hechos de los Apóstoles. Pero algo que me trajo a mí también de llevarme a ponerle atención a esto, fue que el Señor, antes de encomendar a los discípulos, antes de darles esta tarea, claro, eso antes de ir a la cruz, Él los llevó también camino al monte Tabor, a las puertas del Hades, y ahí les hizo una pregunta diciéndoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él quería asegurarse que ellos sabían a quién estaban siguiendo. Amén. Y eso debe de estar bien claro en nosotros. No seguimos al Señor por emoción o por otros intereses, lo seguimos por convicción, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Estando en ese lugar, Él les dijo que se iba a levantar el diablo con furia, pero que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Y eso lo tenían ellos claros, y eso era lo que no los podía detener. Los echaban a la cárcel, no hay problema. Salían el siguiente día, estaban predicando el evangelio. Los querían callar, ellos dijeron: juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. En otras palabras, ya no hallaban qué hacer con aquellos hombres, y el problema grande, que el primer discurso 5,000 personas se convierten a Cristo, y ellos dijeron: si predican otra vez, a saber cuántos se van a convertir. Al segundo discurso, 3,000 personas para Cristo, y esto solo es contando los hombres, y de ahí vienen las esposas y todos los hijos. El grupo de personas que andaban con ellos ya era grande, pero ellos entendían que aunque los echaban presos, Pablo dijo: la palabra del Señor, esa no está presa. Y acordémonos nosotros, la palabra del Señor no está presa. Su poder está disponible para todos aquellos que lo buscamos a Él en oración y buscamos su rostro. Gloria al Señor. Ahora, lo que quiero enfatizar en esta tarde es que para ser personas o cristianos imparables necesitamos ciertas características. Esto no pasa así de la noche a la mañana, o esto no pasa cuando vivimos nosotros una vida casual en el evangelio. Se necesita una conexión con el Señor. Ellos habían estado con el Señor. La Biblia dice que ellos anduvieron con el Señor. Y algo que quería mencionar, y quizás un poquito más adelante, porque dice ahí que conocían que ellos eran personas sin educación, personas, dice ahí, del vulgo, gente que no había, gente pobre, gente sin educación secular. Pero y muchas veces, si quiero decir algo, porque hay personas que tienen un concepto erróneo acerca de la educación cristiana, y están en contra de los institutos bíblicos hoy en día, y dice: bueno, Cristo llamó a pescadores, gente del vulgo, y ellos dicen nunca fueron a un Bible College, nunca fueron a un instituto bíblico, nunca menciona, nunca registra, pero pasan por alto que anduvieron 3 años
con el maestro de los maestros. ¿Qué más educación se esperaba? Los reconocían. Aún a Pedro le dijeron: tu hablar te compromete, tú con la manera que tú te expresas, eso indica que has andado con Jesús de Nazaret. Amén. Ellos tuvieron mejor educación que cualquiera de nosotros, pero hay tres características, y la primera que quiero mencionar es que estas personas estaban llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo. Tenía, como quien dice, a Donald Trump al frente y al vicepresidente al otro lado y a todos los líderes religiosos de aquel momento. La autoridad máxima estaba al frente de él y le dice: sea notorio ante ustedes, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado. Pedro, lleno del Espíritu de Dios. La Biblia dice lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero aclarar algo acá en este tema, porque Pablo le dice a los efesios: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces nos da a nosotros a pensar de que se va llenando poco a poco del Espíritu Santo una persona, de acuerdo a ese versículo. Cuando dicen sean llenos, es como que uno se va a ir llenando poco a poco, y esa no es la explicación. Quiero hacer una aclaración acá. La Biblia dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ese no es del Señor. Entonces, cuando dice que seamos llenos, podemos entenderlo como que el Espíritu Santo fuera una sustancia o fuera un gas o un material de algo que nos tenemos que llenar. El Espíritu Santo es una persona, amén, es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Señor dijo en el último y gran día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto lo dijo, dice San Juan capítulo 7, de aquellos que iban a venir a Él y del Espíritu que iban a recibir todos los que vinieran a Cristo. Cada persona, cuando recibe a Cristo, el Espíritu Santo hace morada en él. Entonces el Espíritu Santo, siendo una persona, no puede morar la mitad dentro de la persona y después va a venir la otra mitad a llenar a la persona. ¿Se entiende, verdad? O como dice en inglés, it makes sense, ¿verdad? Cuando venimos acá, no usted viene completo a la iglesia, no viene solo la mitad, aunque a veces la mente sí queda en otra parte, pero eso es común para muchas personas. Pero venimos acá, estamos dentro de la iglesia. Cuando una persona nos visita en la casa, nosotros estamos hablando de una persona, porque el Espíritu Santo es una persona. Eso es lo que dice la Biblia, que se constrita, o sea, tiene las características de una persona. Cuando llega una persona a visitarnos a nosotros, no llega a la mitad, o se va y se va a la mitad y queda otra parte ahí en la casa. Se va completo o llega completo. Entonces, esto nosotros lo podemos explicar. La Biblia dice, el Señor dijo que iba a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. San Juan 14:16, para que esté con nosotros, para que esté con vosotros para siempre, hablando del Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y Él es con vosotros para siempre. Entonces,
no se ha explicado todavía. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Como que todavía sigue la pregunta, ¿cómo es que la persona se puede llenar del Espíritu Santo? Hay dos explicaciones. Una sería que el Espíritu Santo es una persona y que aparte de ello, lo que el escritor está diciendo es que seamos controlados por el Espíritu Santo. Es más que todo lo que él quiere decir. Cuando una persona, cuando una persona tiene miedo, es distinto a decir cuando dice tengo temor o estoy lleno. Cuando la persona está llena de miedo, se queda paralizada. Pero cuando simplemente tiene miedo, sigue todavía avanzando. Entonces, pero cuando está llena de miedo, está siendo controlado por el miedo. Cuando alguien se enoja, es diferente a decir estoy lleno de ira. Ahí la persona está siendo controlada por la ira. La Biblia nos dice también que los discípulos, cuando llevaron al paralítico donde el Señor, aquellos se llenaron de temor y los dejó paralizados, aunque tenían miedo, aunque tenían temor, y se quedaron paralizados porque no sabían qué hacer en aquel momento, totalmente controlados por el temor. Los fariseos y los saduceos en aquella oportunidad estaban llenos de furor, furiosos, controlados por el enojo, por lo que se estaba haciendo en aquel momento o por lo que Cristo estaba haciendo. Entonces, lleno del Espíritu Santo, esto quiere decir lleno del Espíritu Santo, que está siendo controlado 100% por el Espíritu Santo y dando fruto del Espíritu Santo. Amén. Ahora se entiende, ¿verdad? Controlado por el Espíritu Santo, por esa persona, y siendo controlado por el Espíritu Santo, puede dar frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, gozo. Contra tales cosas no hay ley. Esa es una persona lleno del Espíritu Santo, y eso fue lo que hizo a Pedro hablar de aquella manera. Y dijo él: gobernante del pueblo, sea notorio para ustedes en este día. Entonces, la persona lleno del Espíritu Santo es cuando la persona no puede ser detenido, porque sabe que el Espíritu Santo le da consolación, le da poder, le da consolación, le da autoridad y le da entendimiento de la palabra del Señor. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender la Biblia. Es el Espíritu también que convence a la persona de pecado, y es el Espíritu que nos hace entender a nosotros la palabra del Señor. Lleno del Espíritu Santo. Amén. Se gozan, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. No puede estar la mitad del Espíritu Santo dentro de la persona. Está o no está en la persona. En segundo lugar, una persona, para ser imparable, que no se detenga en el caminar. No sabe si hay gente que cosas pequeñas los detiene, hay gente que la lluvia los detiene venir a la iglesia. No conoce cristianos ustedes así, que a veces está o no, y está lloviendo, hoy no salió el sol, de acuerdo al tiempo, al clima, determina si van a venir a la iglesia o no van a venir. Amén. Y a veces hay personas que dice el vehículo se dañó o me duele la cabeza, y eso determina, son cosas que detienen a la persona. Una persona controlada por el Espíritu Santo, truene o llueve o esté frío, la persona está en la iglesia. Hay personas que la distancia los detiene, hay personas que la familia los detiene. Amén. Que nada nos detenga, pero para ello se necesita tener convicciones. En segundo lugar,
esa persona o ese cristiano imparable que somos nosotros, para ser imparable, debe de haber también convicciones en lo que nosotros. Estos hombres eran valientes en sus afirmaciones, en lo que ellos habían creído. Pedro les dice: este Jesús es la piedra, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Yo creo que ese es suficiente texto para predicarle a una persona que cree que puede ser salvo por diferentes medios. No hay otro nombre por el cual nosotros, o a través del cual nosotros podemos ser salvos. Y Pedro está hablando aquí no una teoría o algo que él se imagina. Él había andado con el Señor Jesucristo. Él conocía, él estaba cuando el Señor le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él sabía de lo que estaba hablando, y eso le encarga Pablo a Timoteo cuando le dice que predique la palabra y que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesús, y que se presente delante de Dios aprobado. Amén. Y hay muchas personas que no comparten el evangelio porque tienen temor de no saber presentar bien al Señor Jesucristo. Cuando Cristo dijo: y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, un testigo debe saber lo que está hablando. Amén. Y para ello nosotros necesitamos acercarnos más al Señor, andar con Él para conocerlo mejor y saber de quién estamos hablando. Amén, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Pero tenemos nosotros, al ver estas afirmaciones acá de estos hombres que no tenían temor, hablar de lo que ellos habían aprendido, hablar del mensaje que se les había encomendado. Al vernos nosotros mismos, podemos tener o tenemos dos opciones: o vivimos una vida casual como cualquiera, que ni el vecino se da cuenta que somos cristianos, o podemos proclamar el mensaje de salvación. Describían a una persona que ya no está con nosotros, y la describían la semana pasada, y decían ellos: no podemos hablar de esa persona sin hablar de Jesús, porque todo lo que él hacía, todo lo que él decía, giraba alrededor de Jesús. Amén. Usted quizás conoce gente que es gente de negocios. Amén. Gente que vende vamos a escoger un perfume, gente que vende, ¿cómo se llama? Avon, o una marca en particular. Va a ser que hable de alguien acá. Mejor vamos a decir otra. Yo conocí a una persona que vendía cierto producto, amén, y no voy a mencionar el nombre ni el producto, pero no podía uno tener una conversación con él sin que antes se mencionara ese negocio. Amén. Todo lo que él decía giraba alrededor de cierto producto. Entonces, ¿qué se va a decir de nosotros cuando la persona se vaya? Siempre gira o debe de girar alrededor de Cristo. Que nuestra conversación siempre tenga que ver algo que presente el evangelio. Y a veces eso crea una tensión muchas veces en el trabajo donde yo estoy, porque cuando salen temas de política y temas de esto y lo demás, entonces siempre, si me preguntan a mí qué opino, digo: bueno, no puedo opinar nada, pero la Biblia dice esto y esto y esto, y eso es lo que yo creo. Amén. No me pueden preguntar algo a mí sin que yo no les mencione a Dios, al Señor Jesucristo y a la palabra, que es la que tiene
todas las respuestas para el hombre. Gloria al Señor. Ahora, en tercer lugar, y para ir concluyendo, estamos hablando que esa persona que va a ser imparable tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo y tiene que ser una persona que sabe de lo que está hablando. Amén, hermano. Gloria a Dios, una persona que sabe de lo que está hablando. En tercer lugar, es una persona que pasa tiempo con el Señor Jesucristo. Amén. Ellos habían estado con Jesús, entonces viendo todo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y aparte de eso, estaban viendo también al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, a la par de ellos, y no podían decir nada. En primer lugar, veían el milagro. En segundo lugar, veían 5,000 personas que ya se habían convertido al evangelio. En tercer lugar, veían que aquellos hombres no tenían temor de hablar lo que habían escuchado. Y ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Era evidente que ellos habían estado con Jesús. Gloria al Señor. Ahora nosotros podemos aprender una lección de aquí de Pedro y Juan. Hay necesidad de pasar tiempo con el Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos con el Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos al Señor a la semana o al día? No podemos nosotros, como cuando salió ya la televisión por cable y la tecnología comenzó a avanzar, muchas veces eso le vino a quitar el tiempo a la persona. Cuando salieron ya los celulares, eso le vino a quitar mucho tiempo a la persona. Y lo que hablábamos al principio, que todas estas cosas, la tecnología es importante para trabajar, es importante en las escuelas, es importante en la iglesia, pero también es una herramienta que el diablo usa para tener entretenido y aún al pueblo de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos aprender de su palabra. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Ellos los conocían, entendían que ellos habían estado con el Señor. Evidencia había, no lo podían callar. Es semejante como cuando una hembra está esperando un bebé. No puede ocultar que a cierto tiempo o a cierto momento en su vida estuvo con su esposo. Es imposible que lo pueda negar porque evidencias hay de que hubo una relación, y eso es exactamente lo que estaba pasando con ellos. Cristo es demasiado grande para quererlo ocultar dentro de nosotros. Debe de haber esa evidencia que hemos estado con el Señor, que hemos recibido el perdón de pecados y que hemos recibido también una gran comisión. La Biblia dice que Pedro y Juan subían al templo todos los días a la hora novena, a la hora de la oración, y ellos subían a orar, a pasar tiempo con el Señor. Y eso nos debe de hacer a nosotros una pregunta: ¿cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? No digo en la madrugada, puede ser en el día, en la tarde, a cualquier hora, pero lo importante es hacer un tiempo y venir a la palabra del Señor, hacer un tiempo y platicar con el Señor, hacer un tiempo para escuchar lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Es importante para ser personas imparables. La gente que se desanima en el caminar cristiano, eso no pasó de la noche a la mañana. Eso fue algo
progresivo. Ya faltó una vez a la iglesia, ya la siguiente semana se quiere quedar otra vez, ya luego este día no oró, el siguiente día le parece como común, luego pasaron días, no lee la palabra del Señor, voy a leer un devocional, lo que alguien piensa, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Amén, hermano. ¿Están contentos en esta tarde? Gloria al Señor. Es importante pasar tiempo con el Señor, si no de repente nos vamos a ver derrotados y nos vamos a ver detenidos o paralizados en este caminar. Es importante que tengamos eso siempre en mente y pasar tiempo con el Señor. Alabado sea su nombre. Eso era lo que no detenía la iglesia del primer siglo. Aún los quisieron echar presos otra vez y siguió aquella guerra hasta que se levantó un hombre llamado Gamaliel y les puso un ejemplo y les dijo, se levantó un hombre llamado Teudas y este jaló mucha gente. Luego cuando él murió, todo aquello quedó y se terminó. Se levantó otro hombre llamado Judas y luego pasó lo mismo y él les dijo, pero estos hombres parece que han andado con alguien totalmente diferente y no los van a poder detener. Y yo quiero decirle, esta iglesia en este lugar y nosotros hemos recibido una orden de arriba y hemos estado con el Señor y hay evidencia. Gloria al Señor. La gente se salva, Dios cambia a las personas y Dios está haciendo cosas grandes y no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Seguiremos anunciando el mensaje de salvación. Y si hay una persona que no ha conocido a Cristo y que está escuchando este mensaje, en ningún otro hay salvación, solo a través de Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual nosotros podemos ser salvos. Y ese mismo Señor es el Señor que salva y es el que sana y es el que restaura vidas. Gloria al Señor. Vamos a parar en este momento y vamos a hacer una oración. Quisiera una oración colectiva en esta tarde para orar por este joven que va a salir también a prestar servicio militar en esta nación. Y es importante que lo encomendemos delante del Señor para que el Señor lo cuide, el Señor lo guarde en ese lugar. Ay, si nos ayudas, por favor, David, y ya nos pueden desconectar. Le agradecemos a la audiencia que nos sintoniza siempre. Es un honor, un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Gloria al Señor. Alabamos el nombre de Dios en esta tarde. Puedes pasar por acá, David, por favor, y le voy a pedir, hermano, a todos los hombres que pasen acá también, y vamos a orar por este muchacho para que el Señor lo guarde, para que el Señor lo cuide y sobre todo que le dé la autoridad también de compartir ese mensaje con aquellas personas y que le dé la paciencia también a su prometida también de esperar, amén, que le dé paciencia a esta joven para que pueda sentir que los días pasan rápido. Gloria a Dios.